puedo coger el micro de la mano. Es que no llevo ninguna de las manos. Vale, gracias. Muy buenos días a todos. Sean todos bienvenidos a la Casa del Señor. Hoy sábado tenemos unas visitas especiales. Hoy está el hermano Odiso y Dous, que vienen de Suecia. Entonces, que sean bienvenidos a nuestra iglesia, que se sientan como en su casa. Luego tenemos a Sebastián, que viene de Chile. Así que sean todos bienvenidos y si nos hemos dejado alguno que no hemos visto, siéntanse igualmente bienvenidos. Y todos los que nos están siguiendo a través de Zoom, pues también bienvenidos a la Casa del Señor. Ahora vamos a cantar el número 415, que es Canto el Gran Amor, que aparecerá en las pantallas. Nos podemos poner de pie. Canto el gran amor de aquel que primero a mí me amó, pues dejó la gloria allá y en el Gólgota murió. Tal amor ensalzaré, alabando al que murió, inmolado para que vida eterna tenga yo. Antes que llorara yo, ya por mí lloraba él, y antes que supiera orar, él por mí gustó la ayer. Tal amor ensalzaré, alabando al que murió, inmolado para que vida eterna tenga yo. Este mundo nunca vio tan profundo y santo amor, que el mar me rescató, aliviando mi dolor. Tal amor ensalzaré, alabando al que murió, inmolado para que vida eterna tenga yo. Querido y amado Padre que estás en los cielos, estamos agradecidos a ti, Señor, por tu amor, tu bondad y por tu cariño hacia nosotros siempre. Te pedimos que tú mores en medio de nosotros, que tu Santo Espíritu prepare nuestros corazones para escuchar tu palabra. Cuida de todas las personas que te necesitan, los que sufren, Señor, los enfermos, nuestros mayores de la Iglesia, Señor, acompáñales y que sientan su presencia en sus corazones y en sus vidas. En el nombre de Jesús, amén. Ahora es el momento de nuestros niños. Tienen su historia que se las va a explicar Marta Ordóñez, ¿vale? Buenos días a todos. No te quedes tan atrás.
Ven aquí. Ven. Ah, bueno, aquí al lado mío. ¿Sí? Muy bien. Hoy les voy a contar una historia. Y esta historia es real. A mí me gusta contar las historias que han pasado por mi vida. Y esta es la historia de un niño llamado Roberto. Roberto tenía 10 años. Estaba a punto de cumplir 11. Ya había pasado Navidad y él no había recibido lo que quería, lo que había escrito en su cartita. En la época que les estoy contando no se celebraban allí los reyes. Así que él esperaba su cumpleaños. Estaba pronto a cumplir años y había pedido una bicicleta. Así es que en Navidad no la recibió. Y entonces estaba un poco triste, pero bueno, él dijo, ahora viene mi aniversario y es posible que sí la reciba. Se acercó a su papá y le dijo, papá, no he recibido la bicicleta en Navidad. ¿Será que me la darás ahora en mi cumpleaños? Y entonces la respuesta de papá fue, Roberto, no tenemos dinero para la bicicleta. Ahora hay otras cosas que tenemos que cubrir. Tu papá y tu mamá están trabajando mucho para hacer de vosotros unos buenos niños. Y hay que pagar esto, eso y aquello. Espéranos un poquito que la bicicleta puede llegar. Así es que Roberto era un niño muy bueno. Roberto era un niño trabajador y parecía una hormiguita trabajando. Se lo digo de verdad. Además era un niño que tenía muchos versículos guardados en su corazón. Y había uno que siempre le pasaba por su cabecita. Mira la hormiga, perezoso, cómo trabaja y cómo recoge para el verano, para el invierno, perdón. Así que Roberto pensó, oye, si las hormigas trabajan, ¿por qué yo no? Un niño de 10 años no puede ir a una tienda a vender zapatos, a la panadería a vender pan, pero probablemente, dijo, pueda conseguir un trabajo cerquita de casa. Así es que Roberto fue a hablar con su papá y le dijo, papá, yo quiero mi bicicleta, pero quiero trabajar por ella. Así es que el papá se sorprendió. Oh, Roberto, me gusta esta idea. ¿Y dónde vas a trabajar? Todavía no lo sé. ¿Tú qué opinas? Y entonces el papá rápido le dijo, oye, Roberto, aquí en el jardín hay mucho trabajo por hacer. Pronto tendremos que hacer la huerta. Pronto tendremos que colocar la semillita para que nos dé alimento para cuando ellas crezcan. ¿Qué te parece si tú trabajas limpiando todas las malezas, tú trabajas haciendo las perforaciones, los surcos, y lo tienes todo arregladito para luego colocar la semilla y así tener nuestra huerta preparada? ¿Qué opina? Muy bien, dijo Roberto, muy contento. Y entonces luego le dijo al papá, ¿y tú me pagarás? Claro, le dijo el papá. Vamos a acordar algo. Te pagaré como si fuese una persona que yo haya contratado. ¿Quedamos de acuerdo? Muy bien. Chocaron las manos, validaron el trato. Cada vez que Roberto salía de su escuela, iba corriendo. ¿A dónde creen? No había huerto todavía. Al jardín. Al jardín. A ir quitando poquito a poquito en su tiempo libre las malezas. Los amiguitos lo llamaban a jugar y Roberto decía, tengo una obra importante por hacer. Estoy trabajando. Oye, y todos se quedaban mirándolo. ¿Está trabajando Roberto? ¿Un niño de 10 años? ¿Qué piensan ustedes? ¿Será que puede trabajar? Tanto que sí, Roberto lo hizo.
Tú también, muy buena idea, me encanta, como las hormiguitas. Así es que Roberto pasó un mes limpiando las malezas, sacando todo lo que no servía y al final cogiendo el arado y haciendo los surcos para la huerta. Así que fue y le dijo al papá, papá, el trabajo está hecho. Ay, el papá se quedó. Llevo un mes trabajando, papá. Me has de pagar el salario de un mes. Hombre, Roberto, tú sí que sabes. La maestra nos ha explicado cuánto gana un trabajador por día. La maestra nos ha dicho cuánto debería de cobrar en el mes. Muy bien, Roberto. Así que el papá sacó su billetera y empezó a contar el dinero y le pagó a Roberto. En ese tiempo era muy poquito. Sería mentirle decirle que Roberto ganó el sueldo de un trabajador de ahora. Pero para él era muchísimo. Y yo creo que para uno de ustedes también. Así que Roberto, muy contento, dijo, muy bien, ahora tengo el dinero para comprar mi bicicleta. No había perdido su objetivo. Así es que, papá, ¿me acompañas? Ay, Roberto, pero a estas horas yo creo que ya estará todo cerrado. ¿Qué te parece si lo hacemos mañana? Mañana tengo libre. También te puedo invitar a desayunar. ¿Te parece bien? Así es que al siguiente día, Roberto y su papá se encaminaron en búsqueda de la bicicleta. Roberto no quería cualquier bicicleta. Quería una bicicleta brillante como se la había imaginado. Había trabajado mucho por ella. Fue a una tienda y no le gustó lo que le dijeron de aquella bicicleta que él pensó que sería para él. Se lo pensó bien, fue a otra, había una bicicleta roja, brillante, preciosa, y se la miró. Yo creo que me queda muy alta para mí. El señor le dijo, no, puedes bajar el asiento. Ay, pero estos neumáticos estarán bien para el terreno donde Roberto vivía en el campo y él tenía que ir y volver a la escuela. Para el recorrido que voy a hacer. Claro que sí, si quieres otros, te lo cambiamos, no te preocupes. Le dijo, papá, ¿tú qué opinas? Roberto, primero hay que ver si tienes el dinero completo. Ay, es verdad, me he olvidado de eso. Roberto contó. Papá, me alcanza. Bueno, Roberto, le dijo, adelante, ve a hacer tu negocio. La compro, dijo Roberto. Me la llevo. ¿Y cómo vamos a llevar esta bicicleta, hijo, si no hemos venido en coche? No importa, papá. Me la voy conduciendo y tú vienes detrás. Arreglado. Papá se quedó sorprendido. Roberto lo tenía todo bien calculado. Roberto se llevó la bicicleta a su casa. Fue un niño muy feliz con su bicicleta. ¿Saben cuánto tiempo la usó? Hasta que cumplió 15 años. Luego ya vio que le quedaba pequeña. Y así que fue por la siguiente. Chicos, ustedes... Ah, sí, pero ya tienen un tope. Así que la pudo levantar hasta que cumplió 15. Chicos, ustedes también pueden ser como las hormiguitas, trabajadoras, no como el perezoso. Cuidado, ¿vale? El Señor quiere que trabajemos ayudando a papá, a mamá. Probablemente no nos pagarán, o probablemente sí. Pero, ¿saben? Los que trabajan como las hormiguitas reciben un gran salario. ¿Saben cuál es? La felicitación de lo bien hecho. Qué bien lo has hecho. Y además que a las hormiguitas nunca les falta comida. O sea que nunca les faltará nada si sois buenos trabajadores. Que el Señor les bendiga. Hay allí una hojita para pintar y unos lápices también, ¿vale? Venga.
Bueno, ahora tengo el privilegio de poderles presentar al pastor que hoy nos va a dar el culto. Es muy conocido por todos nosotros, casi todos. Hace muchos años que él visita nuestra iglesia para dar temas muy interesantes y muy buenos. Bienvenido a esta iglesia, que se quiere mucho aquí, ¿vale? Entonces, la temática que nos trae la propuesta es la personalidad en el marco de la familia. Es muy interesante. Será el culto ahora a la tarde de 16 a 18:45. Habrá otra charla, también súper interesante. Esperemos que la iglesia se vea así de llena como ahora, ¿vale? Y mañana por la mañana, de 10:30 a 1 de la tarde, será la última charla del tema este tan interesante. ¿A la tarde en el Punjoba? ¿Esta tarde? Vale, esta tarde será en el Punjoba, ¿vale? Así que el Espíritu Santo guíe tus palabras y muchas gracias por tu visita aquí y por el tema que traes. Y yo, con el mayor placer, gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Buenos días, queridos hermanos. Un placer para mí poder estar con vosotros en este día. Le agradezco al Señor poder estar en esta ocasión aquí. Y bueno, pues tengo que decir que vengo un poquito en calidad de un grupo de pastores que apoyamos al Departamento de Familia, que se creó así, pues un grupito, un equipo. Y bueno, deseo que el Señor pueda bendecir, como siempre lo hace, su palabra y que lo que vamos a compartir pues realmente pueda ser bendecido por Él en la vida de cada uno de nosotros. Vamos a ver el tema apoyados por un PowerPoint. Bien, el título del tema que vamos a compartir es el factor más importante. El factor más importante en el sentido de qué factor es el que de alguna forma influye más en quiénes somos y en cómo somos, y también en cómo nos relacionamos los unos con los otros, pues en cualquier lugar, empezando por la familia. Pablo descubrió cuál era este factor tan importante. Hasta ese momento, hasta que se encuentra Saulo con Jesús, él tiene otros factores que de alguna manera están determinando lo que es su vida. Él tiene una formación, es un erudito, es fariseo, es una persona que ha nacido en Tarso, lo cual le daba la ciudadanía romana. Y bueno, había diferentes cosas, era un joven muy prometedor, y todo esto de alguna forma eran factores que incidían en su forma de relacionarse con las personas y ser quien era. Cuando se encuentra con Jesús, él descubre que el factor más importante que marca la vida de una persona es el amor. Pero yo quisiera que en esta mañana, queridos hermanos, en esta mañana pudiéramos diferenciar claramente el amor en minúsculas y el amor en mayúsculas. Creo que es lo que más me siento impelido a poder compartir con vosotros en esta mañana. Creo que es un concepto realmente importante. Aquí vemos una parejita con una flor, ¿verdad? Una escena así un poquito romántica. Bien, amor en minúsculas y amor en mayúsculas. Bueno, en general podemos decir, ¿verdad?, que el amor es un sentimiento muy importante. Tanto es así que se considera y se ha podido comprobar que una persona que no se sienta amada de una forma significativa por al menos una persona con la que pueda contar, una persona que realmente le exprese, porque el amor tiene que ser expresado, ¿verdad? Sabéis que hay Gary Chapman, por ejemplo,
plantea 5 formas de manifestar el amor. Bueno, pues una persona necesita sentir que hay alguien que le ama de una forma muy significativa y que además se lo expresa de una forma manifiesta. Cuando encontré esta imagen, tenía justo debajo las palabras que podemos leer y he querido conservarlas. ¿De dónde viene el amor? Y eso me invita a que hablemos, aunque sea mínimamente, un poquito de la fisiología del amor. El amor, ¿verdad? Nosotros podemos sentirlo porque bien sabemos que el Señor nos ha creado con un sistema límbico, con un sistema nervioso y hormonal, endocrino, que nos permite sentir, por ejemplo, en este caso, el amor. Sabemos, por ejemplo, que los cocodrilos no tienen sistema límbico y a veces se utiliza la expresión esta de son lágrimas de cocodrilo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que son lágrimas que no tienen detrás ningún sentimiento real, ¿verdad? Claro, y eso es verdad, o sea, el cocodrilo no tiene sistema límbico, por lo tanto no puede sentir. Nosotros, por la gracia de Dios, tenemos sistema límbico y ahí hay una serie de órganos maravillosos, extraordinarios, al que le gusta la anatomía, la fisiología, la medicina, en fin, la psicología, pues casi se tiene que enamorar de lo que Dios ha puesto ahí, porque es de una sutileza extraordinaria, maravillosa. Nos permite sentir multitud de emociones, de sentimientos, o sea, es algo fantástico, ¿verdad? Bien, además dentro de este conjunto que forman el sistema nervioso y el sistema endocrino, pues hay hormonas, concretamente la oxitocina, ¿verdad? Se conoce como la hormona del amor, ¿eh? Es una hormona muy agradable, es una hormona que cuando dos personas pues, se dan un abrazo y durante unos segundos determinados, pues entonces hay una secreción, aumenta el nivel de oxitocina. Si los que somos abuelos, pues miramos la foto de nuestras nietas o nietos, enseguida te sube, y eso está constatado, es así, te sube el nivel de oxitocina, solo ver la foto, ¿verdad? O sea, cuando hay una relación de intimidad, de cariño, cuando hay realmente pues, ese amor, pues sube la oxitocina. Y la oxitocina es una hormona maravillosa. Pero no solo la oxitocina, porque Dios nos creó en su proyecto, nos creó con una serie de otras hormonas, dopamina, bueno, yo allí no leo, tengo que girar un poquito, dopamina, adrenalina, serotonina, endorfinas, oxitocina que hemos mencionado, melatonina, acetilcolina, cortisol, adrenalina, GABA y más. Están prácticamente aislados unos 70 neurotransmisores, hormonas. Y el Señor nos ha hecho de una manera que cuando nosotros sentimos amor, es como si se dispararan las mejores hormonas, los mejores neurotransmisores, los que nos producen más sensación de gozo, de alegría, de satisfacción, ¿verdad? Pues hemos dicho las endorfinas, pero por ejemplo la serotonina, que es esa hormona de la serenidad, de la felicidad, o las endorfinas, que son también de la felicidad y del placer, o la dopamina, que es una hormona, un neurotransmisor que produce la motivación, o sea, es algo fantástico, ¿verdad? Además, sabemos nosotros que en ocasiones el cortisol y todo esto del cual se habla tanto hoy en día, pues la oxitocina y otras hormonas neutralizan ese cortisol que a veces nos quema un poco. Bueno, esta es un pequeño vídeo que quiero que podamos ver, es muy, muy simpático. Aquí viene una hermanita que se ha herido en la rodillita y entonces el hermano que está haciendo sus labores está barriendo, entonces va ahí, le da ese besito tierno, ¿verdad? Y entonces la hermanita se va ya pues toda consolada con su serotonina, sus endorfinas, su oxitocina, bueno, y él sigue con su trabajo pues así todo responsable, ¿no? Bueno, estas hormonas que el Señor ha dispuesto ahí, esos neurotransmisores, ¿sabéis? Los neurotransmisores son los que trabajan de hormona a hormona y de una forma local en nuestro sistema nervioso, central, también en el corazón, en el intestino, pero luego tenemos las hormonas que se esparcen por todo el cuerpo, ¿verdad? Bueno, pues si hablamos, por ejemplo, de la oxitocina, como decíamos antes, pues también produce belleza, ¿verdad que sí? Cuando una persona quiere, siente amor y tal, es lo mejor que hay para su belleza, ¿verdad? Incluso aquellos que no somos muy bien parecidos, bueno, no somos muy favorecidos, pues ganamos todos, ¿eh? Todos ganamos cuando sentimos amor, ¿eh?
Y bueno, esta frase de esta autora que es, conocemos, ¿verdad? Es la autora del libro Mujercitas, la novela Mujercitas, que es muy conocida. Dice, el amor es un gran embellecedor. También la palabra de Dios dice, el corazón alegre hermosea el rostro. Y cuando uno ama, realmente uno siente satisfacción, siente alegría. Bien, el amor, convenimos todos, ¿verdad?, en que es muy agradable. Por todo lo que hemos comentado y por lo que podríamos comentar entre todos. Es muy agradable. Pero me vais a permitir que yo le ponga ahora un pero. Un pero. Pero este amor que hemos comentado, que hemos mencionado, no siempre evita cosas como las que vamos a decir ahora. No siempre evita actitudes egoístas. Por ejemplo, podemos ver, como ahí se cita, a lo mejor una mamá que va con su carrito, con su bebé, y sin embargo va fumando. Y si nosotros le preguntáramos, ¿qué nos diría? ¿Que ama o que no ama a su bebé? Evidentemente ama a su bebé. Pero ese amor fisiológico, ese amor para el cual estamos dotados anatómica y fisiológicamente, no siempre evita el egoísmo. Tampoco evita discusiones en el marco familiar y en otros marcos. A veces discusiones incluso intensas, ¿verdad? Discusiones que pueden ser incluso ofensivas. A veces podemos descalificarnos, decirnos cosas que nos hacen daño a unos y a otros. ¿Cierto? ¿Estáis de acuerdo? ¿Que podemos amarnos y sin embargo caer en estas cosas? Es así. Lo podemos constatar, ¿verdad? Malas decisiones, por ejemplo, sexuales. A veces se puede amar a la otra persona y tomar decisiones que pueden perjudicar la vida incluso, por sus consecuencias. Abusos. Tristemente a veces te encuentras con personas que dicen amar y probablemente amen, pero no tienen la estructura moral, ética, el control, etcétera, como para entender la dignidad de la otra persona y no caer en actitudes de abuso. Y ves personas que hacen verdaderos abusos de otras personas. Celos enfermizos. Personas que aman, pero tienen unos celos fruto quizás de su propia inseguridad y sentimientos de tipo posesivo que le llevan a eso. Aman, tú les preguntas y sí, claro que aman. Piensan que por eso precisamente tienen esos celos enfermizos. A veces ves personas que son infieles. Incluso a lo mejor les preguntas, dicen, no, pero yo amo a mi esposa. Uy, y sin embargo se cae en algo tan terrible, tan doloroso como es la infidelidad. Rupturas, separación, divorcio, resentimientos, rencores, actitudes de venganza. Todo eso, en la vida práctica real, en una consulta, por ejemplo, de psicología, te las encuentras. Personas que aman, que sienten amor y, sin embargo, el amor no siempre evita este tipo de cuestiones. Vamos a ver 5 niveles de nuestro amor. Nosotros tenemos facilidad para amar en un nivel muy bajito al que nos cae bien. Bueno, a mí personalmente el verbo ese caer no me gusta nada, tengo que decirlo. Nos entendemos, ¿verdad? Cuando decimos no me cae bien o te cae mal, en fin, estas cosas. Yo no me imagino a Jesús diciendo, mira, este no me cae muy bien, ¿verdad? No nos imaginamos a Jesús en ese plan, Pero bueno, nos entendemos. La persona que de alguna forma, bueno, pues parece que tienes un feeling más o menos fácil y que, bien, su forma de hablar, su forma de conducirse, bueno, pues nos es agradable, nos es más fácil si tenemos que amarle. Si hablamos de otro nivel, es también más fácil amar a una persona que nos hace favores, que nos hace cosas que nos gustan, que nos favorecen, que son buenas para nosotros. Entonces eso, bien, pues nos cuesta menos amar, obviamente. Amar a los familiares y amigos. Bueno, eso es normal, ¿verdad? Ahí nuestro sistema límbico, en fin, trabaja con mucha facilidad y evidentemente a mí no me cuesta nada amar a mi esposa, amar a mis hijos, amar a mis nietas, amar a mis amigos. O sea, vamos, te sale de natural, ¿verdad?
hasta ahí el amor fisiológico, el amor para el cual estamos habilitados anatómica y fisiológicamente, hasta ahí funciona bien. Pero cuando llegamos al amor a los enemigos, ¿qué pasa entonces? Que ahí empieza a chirriar. Ahí, digamos, los engranajes de nuestro sistema límbico empiezan a... y ahí se encallan. Ahí ya nos cuesta y mucho. Por eso, bueno, las palabras de Jesús. Jesús dijo que el que ama a sus amigos, ¿verdad? Dice, ¿qué demás hacéis? Cuando Él nos llama a amar a nuestros enemigos, entendiendo, pienso yo, que es a la persona que te siente a ti enemiga, porque un cristiano en principio no debería sentir como enemigo a nadie, pero la persona que te siente a ti como enemigo, amarle, ahí nos cuesta mucho más. Y el nivel más alto sería amar con el amor de 1 de Corintios 13. Y os voy a pedir a aquellos que tenéis la Biblia a vuestro alcance que busquéis 1 de Corintios 13. Vamos a leer solo un par de versículos, no todo el texto ahora. Pero vamos a leer, es un texto que conocemos todos muy bien, pero pienso que vale la pena, que es bueno que lo retomemos un momentito, de una forma literal. En el versículo 2 y 3, bueno, podemos leer desde el 1, son textos muy conocidos, pero que tienen mucha fuerza y yo incluso necesito leerlos. Dice así: si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, vengo a ser como bronce que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese tanta fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me sirve. Por lo tanto, leyendo estos textos, podemos retomar un poco el título de lo que estamos compartiendo. El factor más importante. Porque si no tengo ese factor, nada soy. De nada me sirve otras muchas cosas. Bien, entonces decimos, el amor fisiológico es muy limitado y no produce grandes cambios en el área de la personalidad. Nosotros este fin de semana vamos a hablar de personalidad, como se ha dicho, como Mari Carmen nos comentaba, ¿verdad? Pues vamos a ponernos en tipologías, vamos a ver las raíces de la personalidad, vamos a ver diferentes cosas que pueden ser interesantes. Pues bien, este amor fisiológico, con todo y ser una maravilla de la creación de Dios, por acción del pecado, de estos miles de años de pecado, muchas veces se muestra enormemente limitado. El amor en mayúsculas. El amor en mayúsculas, si nosotros vamos al texto de segunda de Pedro, me gusta muchísimo esta imagen, hermanos. Me gusta muchísimo porque se coloca el amor en lo alto de esa escalera. Y entonces vemos que ese amor, en mayúsculas, empieza con la fe, se alimenta de la fe. O sea, podemos decir ya que nosotros podemos acceder a ese amor en mayúsculas solo a través de la fe. Solo por comunión con Dios. Dios nos ha hecho ese sistema límbico, nos ha creado de esa manera extraordinaria, pero solo si estamos en contacto con Dios es que nosotros podemos hacernos con ese sentimiento noble, áureo, como veremos, realmente transformador. Después la virtud. El amor verdadero, ese amor realmente en mayúsculas, bebe de la fe, bebe de la virtud, bebe del conocimiento, el conocimiento, pero no un conocimiento como el que podemos tener de muchas cosas. El conocimiento de Dios. El conocimiento a través de la palabra. El conocimiento que viene a través de la oración. El conocimiento que viene a través de la presencia de Dios. El amor con mayúsculas
crece, se alimenta de ese conocimiento, del dominio propio, de la paciencia. Ese amor tiene una serenidad, no es apresurado, no es descontrolado, es un amor sereno, sólido, consistente, transformador, que sí va a tener efectos muy importantes en nuestra personalidad. La piedad, el afecto fraternal. Es extraordinario lo que, hermanos, yo cuando leo ciertos textos de la palabra de Dios, algunos de los cuales estamos ahora compartiendo, yo tengo la percepción de que Dios se ha tomado un interés importantísimo en que nosotros lleguemos a entender la naturaleza de ese amor que quiere que sintamos. Claro, aquí por ejemplo cuando nos habla del amor fraternal, ese amor que no tiene fronteras, ese amor que sientes por toda criatura en tanto que criatura e hijo de Dios, ese amor que no tiene tantos desniveles. Claro que, lógicamente, no vas a querer lo mismo a tu esposa que a una persona que no conoces. Es normal, evidentemente, ¿verdad? Por la relación, la experiencia, porque has compartido y compartes sentimientos muy importantes. Pero el amor real, el amor de Dios, se puede alcanzar amando en general al ser humano, teniendo un sentimiento de amor fraternal por toda criatura, por toda persona, en tanto que hijo de Dios, en tanto que poseedor, depositario de la dignidad divina. Y ese afecto fraternal te habilita para luego amar de verdad. Se alimenta, como decimos, de cada uno de estos elementos en un proceso de crecimiento. Bien, aquí tenemos de nuevo el texto de 1 Corintios 13, y es interesante, ¿verdad?, cómo en 1 Corintios 12 Pablo está hablando de los dones espirituales, dones extraordinarios, dones que cuando los lees dices, wow, qué fantástico, de enseñanza, de pastorado, de hospitalidad, de sanidades, dones extraordinarios realmente. Y dice después, pero yo os voy a mostrar todavía un camino por excelencia. O sea, realmente es que Dios quiere mostrarnos esto. Quiere realmente que lleguemos a alcanzar las profundidades de esto. Al final de 1 Corintios 13 dirá también lo que aquí leemos y que también conocemos todos muy bien, evidentemente. ¿Qué dice el texto? Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Dice el texto, que ahí no está puesto, estos tres. Pero el mayor de todos es el amor. El amor mayor que la fe, mayor que la esperanza. Yo me quedo un poco confrontado. Porque cuando Pedro menciona la fe, dice que es muchísimo más preciosa que el oro. Vuestra fe vale más que todo el tesoro del mundo. Nuestra fe es valiosa. Pero el amor está aún por encima de la fe. Cuando hablamos de la esperanza, podemos recordar también cómo en hebreo se dice que es la firme ancla del alma, es la que te da consistencia, es la que te da fuerza, es la que te da dirección, es la que te da motivación, es la que plantea en tu vida un objetivo y sientes la fuerza para ir a por él. Sin embargo, dice el Señor, aún mayor que la esperanza es el amor. Y este texto maravilloso, ¿verdad? Cuando dice el Señor, y sobre todas las cosas, vestíos de amor, que es el vínculo de la perfección. Hermanos, qué bonito cómo el Señor, cuando ha creado la familia, bueno, el vínculo se puede establecer con cualquier persona, ¿verdad?, con la que llegas a tener un afecto. Pero es maravilloso ver cómo Dios, bueno, y es de valorar especialmente en este tiempo difícil, cómo Dios, creando la familia, ha creado un proceso evolutivo, psicológico, interesantísimo. Cómo primero se produce en el año y medio inicial de la vida de un niño el apego. Es fantástico el proceso de apego. Cómo se va creando una relación, una intimidad, un cogerse los corazones entre el bebé, la mamá, el papá, las personas tan significativas, especialmente la mamá.
y luego el vínculo. Y eso es lo que hace que la familia pueda proteger de muchas influencias que muchas veces no son positivas de parte de la sociedad. O sea, Dios ha establecido ese plan maravilloso, la familia y el bebé que nace en el seno de una familia que le va a proteger. Por eso Satanás ataca tanto las familias, ¿verdad? Y el concepto de familia, que es tan importante. Bueno, para realmente construir un vínculo hermoso, sólido, consistente, inquebrantable, un vínculo que supere las dificultades, los problemas, las situaciones que tantas veces la vida nos puede traer, que a veces son cuesta arriba. El amor en mayúsculas es el que establece ese vínculo de la perfección. El amor y la empatía. Este aspecto me parece que es precisamente un apartado en el que podemos ver más el contraste entre el amor en minúsculas y el amor en mayúsculas. Si yo os preguntara qué es la empatía, seguro me lo diríais todos, ¿verdad? Tenemos una respuesta clara para esto. La empatía es tener la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Hay algún proverbio, en los mocasines de la otra persona. Bueno, la palabra de Dios tiene un texto bíblico en Hebreos que creo que es, bueno, lo expresa de una forma fantástica. Dice, acordaos de los maltratados, como si vosotros mismos estuvierais en el cuerpo. ¿Verdad? Un texto fantástico sobre la empatía. Y bueno, Pablo también habla en Romanos y dice, llorad con los que lloran, gozaos con los que se gozan, ¿verdad? Y del propio Jesús se dice que podemos acercarnos a él porque él conoce, él ha sido tentado en todo conforme a nuestra semejanza y es poderoso, ¿verdad? Pero, o sea, él nos comprende, él nos comprende. Son textos de empatía maravillosos, extraordinarios. Ahora, este es el texto al que hacía referencia, pero aquí quiero sacar a colación un gran profesional de la psicología, que forma parte de la historia de la psicología, es uno de los precursores junto con Abraham Maslow y otros, pero fundamentalmente ellos dos como originadores del humanismo. Que del humanismo hay cosas que quizás pues, no podemos estar de acuerdo, no, quito el quizás, hay cosas con las que no podemos estar de acuerdo, pero hay cosas también muy interesantes. Y os quiero leer una cita que finalmente la he puesto aquí, traía el libro, pero he podido introducirla después. Fijaos lo que dice este autor. Bueno, antes de esto, quiero decir que este autor es de las personas que más me han aportado en el concepto de empatía. A mí personalmente me ha aportado mucho. Tiene un libro del cual van a ser extraídas las citas que ahora vamos a leer, un libro que se titula El proceso de hacerse persona. El proceso de hacerse persona. ¿Verdad? El título ya es interesante, ¿eh? El proceso de hacerse persona. Tiene tiene diferentes obras, la terapia centrada en el cliente, etc. Bueno, este autor habla de la comprensión, habla de la empatía, y él habla concretamente de la comprensión en una dimensión que me parece muy hermosa. Por ese planteamiento que él tiene de la empatía, toda la comunidad de psicólogos de la época se le enfrentaron, prácticamente en general se enfrentaron con él, porque él decía lo siguiente. Él decía, la comprensión de una persona tiene que ser un fin en sí misma. O sea, que él hablaba en términos de consulta psicológica y decía, cuando yo tengo una persona delante, mi objetivo fundamental es comprenderla, pero no comprenderla para cambiarla. Nosotros muchas veces, ¿verdad? Si viene mi esposa y me dice un problema y tal, pues yo intento entender, intento comprender lo que está sintiendo, a veces no me sale muy bien, pero bueno, lo intento, pero enseguida me sale el consejo. ¿Pasa eso a alguien o no? O sea, enseguida comprendes o intentas entender y tal, pero enseguida pasas al consejo, a lo que quizás se podría hacer, quizás
pues este sería el camino, pues probablemente sería eso bueno hacer esto o aquello. Él plantea de una forma extraordinaria que cuando tienes delante una persona, comprender es comprender y hacer que se sienta comprendida sin ningún tipo de segunda parte. La comprensión como fin en sí mismo. O sea, que la persona sienta que realmente estás alcanzando su interior. ¿Os gusta la idea? Cualquiera de nosotros, cuando tenemos un problema, una certidumbre, cualquier situación, si sentimos que alguien nos comprende de verdad, sin querer llevarnos de A a B, es algo fantástico. Y este autor habla de la comprensión en ese sentido, y luego habla también de una aceptación sin juicio, sin ningún tipo de, sin ningún tipo de limitación, comprensión y aceptación, total, plena. Claro, los profesionales de la psicología en general decían, bueno, pero ¿esto qué es? Si una persona tiene un problema, entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que llevarle de aquí a acá. Hay que producir un crecimiento, hay que intentar producir un cambio, una mayor satisfacción consigo mismo, una adaptación a la realidad que viva, lo que sea. Y claro, la comunidad de profesionales de la época le reprochaban esto. Y entonces él decía lo siguiente, y creo profundamente en ello: lo que me están diciendo no coincide en absoluto con la realidad. Porque cuando una persona se siente comprendida de verdad, sin percibir que te quieren llevar o conducir o cambiar, cuando la persona se siente comprendida de verdad y al mismo tiempo se siente aceptada de verdad, se produce en su interior un impulso hacia el crecimiento. Y entonces es cuando se produce la verdadera transformación. Es cuando se ha construido una base sobre la cual la persona sentirá ese insight, ese movimiento que le va a dirigir hacia ese crecimiento deseado. Fijaos, a mí personalmente estas ideas me encantan, porque creo que es verdad y que es lo que hacía Jesús. Pero fijaos, si os traigo a colación este autor, es porque al mismo tiempo quiero expresaros la tremenda limitación que tiene. Porque os voy a leer ahora dos citas que tiene en ese libro estupendo del proceso de convertirse en persona. Dice así: porque he llegado a sentir que solo existe una persona, al menos mientras yo viva, y quizá también después, capaz de saber si lo que hago es honesto, cabal, franco y coherente, o bien si es falso, hipócrita e incoherente. Esa persona soy yo. Y después dice: ni la Biblia, ni los profetas, ni Freud, ni la investigación, ni las revelaciones de Dios o del hombre, nada tiene prioridad sobre mi propia experiencia. Fijaos, es atrevido esto, ¿eh? Es atrevido de parte de este hombre. Sin embargo, es un hombre moral, ético, es un hombre de calidad. O sea, tú cuando lees y trabajas sus textos, realmente es un personaje interesante. Pero ¿por qué os digo esto en el contexto de lo que estamos viendo ahora? Porque, queridos hermanos, tenemos el privilegio, todos nosotros, en tanto que creyentes, en tanto que damos la autoridad a nuestro Dios, de alcanzar cotas de comprensión, de empatía, de ayuda, de aceptación de los demás, a unos niveles realmente estratosféricos. Porque, ¿sabéis? Carl Rogers estudió teología, iba a ser pastor. Y en un momento determinado toma la derivación de la psicología y aporta muchísimo a la psicología, pero una persona que se expresa en estos términos solo puede conocer el amor fisiológico. Y aunque él no lo menciona, la empatía real es comprensión, es aceptación y es amor. Pero qué triste si no tenemos el amor en mayúsculas. Y eso es de lo que adolece este autor, en mi opinión, en mi humilde opinión.
Porque el Señor nos aporta y nos da la oportunidad a todos nosotros de ser realmente empáticos en el marco de nuestra familia y en el marco de la Iglesia y en el marco en general, como una parte y un componente de nuestra personalidad. Si hablamos de la ley, queridos hermanos, qué interesante el texto de Gálatas, cuando dice la fe que actúa por medio del amor. No, es maravilloso cuando hablamos de la obediencia nosotros, que para nosotros es tan importante la obediencia, ¿verdad? La ley, la voluntad de Dios. Somos salvos por la fe, pero al propio tiempo la obediencia. ¿Es importante la obediencia o no? Lo es. Lo es porque es necesaria la obediencia para la construcción de un carácter. Un carácter no se construye sin obediencia. La salvación se consigue a través de la fe, pero la obediencia construye tu carácter. Por supuesto, esa fe que actúa, pero ¿por medio de qué? Por medio del amor. Esa es la auténtica obediencia, la que es a través del amor, que es a través de la gratitud. Dice la hermana White, cuando el sol del amor de Dios ilumina los oscuros rincones del alma, el cansancio y el descontento pasan y satisfacciones gratas fortalecen la mente, dando salud y energía al cuerpo. Realmente el amor es sanador. Pero antes veíamos al niñito, ¿verdad? Dando un besito tierno, precioso, maravilloso. La mamá recoge ahí esos morritos, ¿verdad? Que se proyectan ahí, que salen de las mejillas, ahí se proyectan en esa herida de la hermanita, ¿verdad? Pero el amor en mayúsculas tiene la capacidad de sanar profundamente a las personas. Sanar a mi esposa, sanar al esposo, sanar a los hijos, sanar al hermano. Ese amor que Dios quiere que comprendamos e incorporemos a nuestra vida espiritual y psicológica, tiene esa facultad de sanar. Y aquí, permitidme esta parte de 1 Corintios 13. Cuando nosotros leemos 1 Corintios 13, hay una parte que es terrenal en el sentido más positivo. Da unas características realmente bonitas de lo que es el amor, habla de la paciencia, habla de no hacer nada indecoroso, no busca su propio interés, no se irrita, etc. Pero luego tiene una parte que es estratosférica, ya no es a nivel de tierra. Cuando dice, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Os lo creéis todo vosotros? Bueno, a Dios sí, pero me refiero entre las personas. ¿Nos lo creemos todo? ¿Lo esperamos todo? ¿Lo soportamos todo? ¿Debemos hacerlo? La palabra de Dios muchas veces nos confronta, nos hace decir, bueno, pero a ver, ¿por qué dice Pablo esto? ¿Por qué dice Pablo esto? ¿Yo me tengo que creer todo? Yo a veces sé que me están mintiendo. ¿Tengo que creérmelo? A veces me están haciendo cosas que no son buenas. ¿Tengo que soportarlo? Fijaos, es importante cómo la inspiración, a través de Pablo, pone estas palabras que parecen como una especie de salida, de solución de emergencia. Evidentemente yo no creo que Pablo, y Dios, que es el que le inspira menos, piense que tenemos que soportarlo todo. Pero fijaos también una cosa, creo que es importante. Yo he visto, y seguro que vosotros también, que ha habido personas que han sido rescatadas porque han seguido creyendo en ellas cuando no había ningún motivo para creer en ellas. ¿Cierto? Ha habido personas que han podido salir de sus cenizas, de sus propias ruinas, cuando una madre, cuando un padre, cuando alguien ha seguido creyendo, soportando, esperando, cuando no había motivos para esperar. Y eso es lo que ha permitido que por la gracia de Dios la persona haya podido salir adelante. Claro que tenemos que gestionarlo con inteligencia, con sabiduría, inspirados por el cielo, en oración. Pero qué bonito que Jesús siguió esperando a veces de quien nadie esperaba, creyendo a quien incluso, en fin, no había por qué creerle. Este es el amor en mayúsculas. El amor y el servicio. En la escuela sabática, ¿verdad? Estábamos hablando de la mayordomía, del diezmo, todo esto. Interesante, cómo el Señor nos quiere
nos quiere sacar a todos de nuestro egoísmo, de nuestro egocentrismo. Nosotros somos como una especie de planeta ahí, con una fuerza de gravedad, parece que todo tenga que girar en torno a nosotros, ¿verdad? Mío, yo, hasta los niños enseguida la palabra que aprenden primero es mío, mío, mío. ¿Cómo el Señor nos quiere hacer que se produzca una expansión, que en vez de ser centrípetos, podamos ser centrífugos? Y este texto de Romanos 15, hermanos, creo que es precioso. Y es posible a través del amor. Y permitidme que caiga en la tentación de contaros una pequeña experiencia. Digo tentación porque no es necesario estrictamente, pero es que este texto a mí me trae un cierto recuerdo bonito. En una ocasión estaba en el seminario, en la Facultad de Teología, y en un momento determinado un compañero, un alumno, me dice: Antonio, sé que has sido podólogo. Bueno, quienes me conocen, porque bueno, antes no lo he mencionado, ¿no? Pero estuve aquí un tiempo que fue para mí un gozo maravilloso, y muchos hermanos pues me conocen, como decía Mari Carmen. Y bueno, pues yo he sido podólogo, he sido enfermero y podólogo pues cuando no tenía ni idea de ser pastor. Y entonces este compañero, este alumno, pues se me acercó y me dice: mira, tengo mi bebé que tiene una uñita ahí que se le clava y le hace daño. ¿Qué podrías venir a verle y decirnos? Y pues claro que sí. Y entonces quedamos un día y voy a su casa, de ahí en la parte de casados arriba, y le veo la uñita. Bueno, estuvimos ahí curándolo un poquito, no era una cosa importante, pero molesta para el bebé. Y para mi sorpresa, cuando ya me voy a ir, bueno, me estoy despidiendo y tal, y entonces la esposa, era un matrimonio joven, me dice: pero pastor, yo con la esposa no había tratado casi nada, entonces me llamaba de pastor. Dice: pero pastor, ¿se va a ir usted sin darnos algún consejo de familia? Yo no iba con la idea de dar ningún consejo de familia, ¿no? Claro, y me pilló así como diciendo: uy, ¿qué digo ahora? ¿No? No tenía, consejos se pueden dar muchos, pero ¿qué le digo ahora? ¿No? Porque lo dijo con mucho sentimiento, así como con mucho deseo, ¿no? Y sabéis que la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo nos enseñará y nos recordará también. Y en ese momento justamente vino este texto a mi mente. Quiero que por favor lo podáis buscar en vuestras Biblias, porque creo que es un texto, Romanos 15, el versículo 1 y 2, creo que es como para hacer una receta de tipo psicológico, de terapia familiar. Creo que es un texto realmente extraordinario. Capítulo 15, versículo 1 y 2. Empieza con una idea que no es la que en principio es central para lo que queremos comentar. Dice así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Y luego dice: y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo para lo que es bueno, con miras a su edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Y hermanos, este texto es para escribirlo en una receta. Porque cuando por amor quieres agradar, y quieres agradar para edificación, una de las cosas más extraordinarias que generan un vínculo más maravilloso entre dos personas es cuando alguien siente que es mejor persona gracias a esa persona que te quiere. Eso es valiosísimo. Eso crea un vínculo maravilloso entre las personas. Y ese concepto de agradar, de salir de nuestro egoísmo, de nuestro egocentrismo, a veces incluso de nuestra egolatría, para agradar a los demás por amor, eso es extraordinario. El amor y el sacrificio. No podemos detenernos, el tiempo ya avanzado. El amor y el sacrificio ya saca, ya no solo que tengas una fuerza centrífuga hacia las otras personas, sino que incluso tienes que renunciar. El texto que ha leído Yasmina es un texto impresionante, hermanos. Cuando Pablo es capaz de decir: y yo con el mayor placer gastaré de lo mío, y aun yo mismo me desgastaré por amor de vosotros. Y eso, aunque amándoos más, sea amado menos.
Eso, hermanos, muestra hasta qué punto el amor con mayúsculas puede producir una transformación impresionante. Ese amor es capaz también de traer la terapia fundamental dentro del género humano. Yo no puedo hacer una pregunta, evidentemente, o puede ser una pregunta retórica. No puedo preguntar a ninguna persona si hay algún resentimiento, algún rencor, alguna cosa que está ahí, que está haciendo daño. No puedo hacerlo, eso es algo muy personal. Tendría que ser una consulta personal, ¿no? Pero si yo hago una pregunta retórica, que por supuesto no pide una respuesta, y yo os pregunto, ¿estáis seguros, estamos todos seguros de no albergar en nuestro corazón algún tipo de resentimiento, de rencor hacia alguien? Es una pregunta que escudriña hondo, porque realmente a lo largo de la vida, los seres humanos, que tenemos una gran facultad para hacernos bien, también tenemos la facultad triste de hacernos daño. Y hay resentimientos a veces, hay heridas que cuesta de sanar. Pues el amor, ese amor que Dios nos quiere ofrecer es precisamente lo que puede sanar ese resentimiento, ese rencor. El amor fisiológico se queda absolutamente en pañales a la hora de resolver los temas de resentimiento, de rencor, que a veces, en fin, hay heridas que no acaban de cerrar y heridas que incluso siguen no solo sangrando, sino supurando. El amor de Dios es el que permite sanar esto. El amor no caduca jamás, nos dice el Señor, ¿verdad? Y efectivamente, Dios es amor y Dios es la fuente, la única fuente de amor de donde nace, ¿verdad? Ese amor que decimos en mayúsculas. Este amor del que estamos hablando, hermanos, sí que evita en el marco familiar, en el marco eclesiástico y en cualquier lugar donde nos encontremos, por lo menos de nuestra parte, sí que evita actitudes egoístas, malas discusiones, ofensas, malas decisiones, cualquier forma de abuso, celos enfermizos, etc. Ese amor sí que transforma la vida, la personalidad y transforma la vida familiar y la vida en la iglesia y allí donde estemos. Este amor se constituye en el factor más determinante de la personalidad. Podemos ser introvertidos, podemos ser extravertidos, podemos ser en temperamento melancólico, sanguíneo, colérico, flemáticos. Podemos ser del tipo que seamos. Y será interesante saberlo, porque es muy, muy útil. Pero la característica fundamental que define quiénes somos, cómo somos y cómo somos capaces de construir con los demás es ese amor. Si nosotros, y estamos ya concluyendo, hermanos, si nosotros miramos a la psicología, hay diferentes factores, y aquí tenemos una de las, esta tarde lo veremos un poquito esto, pues 5 grandes factores de la personalidad: sociabilidad, apertura al cambio, etcétera, todo esto son características. Pero, hermanos, si nosotros vamos a un enfoque bíblico espiritual, sin que esté reñido en absoluto con lo anterior, que ahora simplemente lo he mencionado, sin que esté reñido, nosotros tenemos un cuestionario de mayor alcance, un test de mayor alcance. Antes, cuando veíamos la escalera de Pedro, poníamos el amor en lo último, alimentándose de todo lo anterior. Aquí lo vamos a ver en primer lugar. Aquí tenemos de una forma gráfica, ¿verdad?, estos vasos comunicantes. ¿Y qué ocurre con los vasos comunicantes? Cuando llenas una columna, ¿qué pasa? Que todas, ¿verdad?, se van llenando. Bueno, pues si nosotros nos acercamos al fruto del Espíritu, a lo que el Señor nos está diciendo, porque el fruto del Espíritu es eso, es lo que el Señor quiere producir en ti. Y cuando hablamos del fruto del Espíritu hablamos de carácter, hablamos de personalidad. Ahí no hay conceptos teológicos. Ahí estamos hablando, por más que sean importantes, estamos hablando de carácter, de personalidad. Cuando nosotros recibimos el amor, ese amor de Dios, entonces hay más gozo en nuestra vida, hay más paz, más paciencia. Y todo se va, ¿verdad? La benignidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre, el dominio propio.
amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad. Todo esto se produce por el influjo transformador de nuestra personalidad cuando estamos sintiendo, estamos alimentándonos del amor de Dios. Pero hermanos, esta mañana se hablaba en la escuela sabática de contrato, ¿verdad? Que era el título, aunque en nuestra clase se planteó que efectivamente podía haber también otros términos más agradables. Contrato, condiciones. Hay unas condiciones. Para este amor que estamos mencionando hay unas condiciones. Primero, ser conscientes de nuestra necesidad. ¿Lo somos? ¿O pensamos que podemos ir tirando con nuestro amor fisiológico? ¿Somos conscientes? Desearlo, pedirlo expresamente. Pedirlo expresamente. Muchas veces cuando hablamos de la oración, bueno, tiene muchos matices la oración, ¿verdad? Y no es el momento ahora precisamente de ahondar en ello o desarrollar esto. Pero la oración, hermanos, ¿verdad? Cuando nos dirigimos a Dios, nos estamos dirigiendo a Dios, pero el efecto primero se está produciendo en nuestro corazón. Cuando yo pido expresamente algo, eso está afincándose, está haciéndose sólido en mi propio corazón. Ser conscientes, desearlo, pedirlo expresamente. Hermanos, podríamos plantearnos una semana de oración personal, no hablo de la iglesia, sino una semana de oración personal en torno a esta petición, pidiéndole al Señor que nos haga crecer en ese amor extraordinario que va mucho más allá de nuestra anatomía o fisiología. Actuar con un amor consciente, siendo conscientes de esa necesidad y en determinadas situaciones o momentos, poner nuestro amor incluso más allá de lo que nuestro sistema límbico nos diría, simplemente por aferrarnos a Dios. Perdonando. El resentimiento es un enemigo mortal del amor. Sintiéndonos hermanos también, peregrinos que nos dirigimos al reino del amor. Hermanos, no nos conformemos. No nos conformemos con nuestra capacidad fisiológica de amor natural. Vayamos a Dios que quiere darnos de su amor sobrenatural. Y solo un pequeño consejito que permitidme, lo hago muchas veces, lo he hecho muchas veces en consulta, lo he comentado en las clases y allá donde voy pues muchas veces lo comparto porque creo francamente en ello. Y es un último detalle. Permitidme de nuevo un desliz fisiológico. Nosotros sabéis, nuestro cerebro funciona con 5 tipos de ondas. Delta, teta, alfa, beta y gamma. Esto está muy estudiado, se conoce perfectamente con los electroencefalogramas. Y sabemos que nuestro cerebro funciona en esos niveles cuando estamos durmiendo, estamos en ondas delta. Cuando nos estamos despertando en ese momento, justo en el momento en que nos estamos despertando, se producen esas ondas teta, TH, TA, y luego ya pasamos a alfa, beta y gamma. Ese momento justo en el que nosotros nos estamos despertando o en el momento justo en que nos estamos durmiendo, pero eso es más difícil de controlar. Hermanos, en el momento en que nos estamos despertando, si hacéis una prueba durante un mes de leer el fruto del Espíritu, o si lo sabéis, de recitarlo, de una forma serena y tranquila, veréis que es una oración poderosa, que alimentará vuestro amor en mayúsculas. En ese momento, justo nos despertamos, justo suena el despertador. Padre, Señor, yo quiero que me des para este día el fruto de tu Espíritu. Amor, gozo, paciencia,
benignidad, que es mirar con ojos favorables a las personas, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Ese momento es maravilloso para entrar en las profundidades de nuestra mente e ir construyendo ese carácter. Por la noche, hermanos, por la noche me gusta hacer también un pequeñito consejo. Os lo digo humildemente desde mi visión. A mí me encanta la neuropsicología y entonces son pequeños detalles espirituales que creo que son favorables. Por la noche, oración de gratitud. Peticiones podemos en todo el día. Por la noche, oración de gratitud y alabanza al Señor. Y por la mañana, pedir en oración que el fruto de su espíritu transforme nuestra personalidad, empezando y en primer lugar por medio de ese amor en mayúsculas. Que Dios os bendiga, que bendiga vuestros hogares y que bendiga a esta iglesia. Amén. Muchas gracias por el tema que nos has traído. Muy agradecidos y ojalá Dios nos ayude a interiorizar el tema que hemos escuchado hoy, que es para no olvidar la verdad. Y ahora serán los diáconos y diaconisas los que recogerán nuestros diezmos y ofrendas. Bueno, y esta tarde no os olvidéis, esto continúa a las 4 de la tarde en el Punjova, ¿vale? Entonces ahora nos pondremos de pie y entonaremos el himno Guíame, Señor. Guíame, Señor,
anhelo hoy, pues nadie más me puede dar el dulce amor que tú me das. Guíame, Señor, quiero regresar, volverte a amar, volver a mi hogar, volverte a amar, como me amas tú. Guíame, Señor, no me dejes ir, yo quiero regresar a ti y oír tu dulce voz decir, tu amigo soy. Eso anhelo hoy, pues nadie más me puede dar el dulce amor que tú me das. Guíame, Señor, quiero regresar, volverte a amar, volver a mi hogar, volverte a amar, como me amas tú, como me amas tú, como me amas tú. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos y que sin duda estás aquí también con nosotros. Señor, nos dirigimos a ti en oración en estos momentos, aprovechando este privilegio de poder dirigirnos ante tu presencia. Señor, tú ves cada corazón, tú ves cada persona, cada hermano, ves cada hogar también y tú ves cada necesidad. Tú ves nuestras heridas, tú ves nuestras necesidades, tú ves todo aquello que hace falta en nuestra vida. Señor, que tu amor, ese amor maravilloso en mayúsculas, ese amor que se manifestó en lo alto de la cruz, podamos sentir que lo necesitamos de una forma imperiosa, porque no queremos vivir en abundancia como tú quisiste que viviéramos. Y eso solo es posible con tu amor. Señor, que podamos llenar nuestra vida, nuestro corazón y nuestros hogares, y esta iglesia y cada iglesia, con ese amor maravilloso, incondicional, extraordinario, del cual tú eres la fuente. Que puedan mejorar nuestras vidas, nuestras relaciones, nuestra forma de afrontar las situaciones, los problemas, y todo por llenarnos de tu amor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y agradecemos. Amén. Una esperanza arde en nuestro ser, la del retorno del Señor. Esta es la fe que solo Cristo da.
cercano el tiempo está, cuando la